se supone? Esperar. Se supone que ella tiene que mandarte. Hola Juan Pablo. Hola Monse. Hola Claudia. Hola Dani. Pilar, ¿no me pides incorporarte? Hola Zeus. Hola Raquel. Irene. ¿Qué tal Monty? Iba a decir hola Neluski Neluska. Pilar ya, pero te tienes que pedir a añadir, ¿no, Pilar? Eduard. Ella la tiene que enviar. Raquel. Ya está aquí Pilar. Hola Pilar. Hola, lo intentaba hacer desde tablet, pero no me ha salido. Y entonces me he vuelto Ah, al ¿no? móvil. ¿Y eso? No me ha salido. Nuevamente es el solicitar y aquí lo tenía. Digo, lo voy a hacer con la tablet que será más fácil. Pero no ha sido posible y entonces me he vuelto a... Porque además estaba diciendo que estoy aquí. Pero bueno, aquí tengo la tablet, que no hay manera. ¿Cómo estás? Bien, bueno, ya sabes que el ser humano es aquel que tiene la capacidad de adaptarse a todo, ¿no? Y yo creo Hasta que esto. hasta esto. También lo que explico a la gente muchas veces, ¿no? Que esto es lo más fácil que en estos momentos estamos haciendo. La gente se piensa que el gran sacrificio que se está haciendo es el confinamiento y el gran sacrificio lo vamos a tener justo cuando acabe el confinamiento, cuando tengamos que adaptar nuestros comportamientos a una nueva realidad social y después, sobre todo, una nueva realidad económica. De eso hemos ser muy conscientes que... Porque ahora hay el debate sobre alrededor de las infecciones, del virus, y ves que aquí todos los tertulianos se han convertido en especialistas en medicina y en virus y en todas estas cosas, ¿no? Pero realmente la discusión no es cómo se combate una pandemia, que eso ya lo hacen los expertos y está bien, y si observan lo que pasa en el mundo, sino cómo después se combaten las consecuencias económicas de esa pandemia, cómo se afrontan las dificultades de la gente. No pensemos que esto va a ser un paréntesis, que estamos 2 meses confinados y volveremos al mismo escenario en el que estábamos antes de esta pandemia. Esto no va a ser así. Y por Exacto. eso la A mí verdad la que pandemia del confinamiento lo que me preocupa es que hay muchas historias que algunas las conocemos y otras no, y también son difíciles. Desde el padre y la madre que tiene un niño autista y entonces no es evidente cómo pasarlo, hasta las personas que tienen que cuidar de gente mayor que tiene Alzheimer y no entiende nada. Ese padre que se te escapa, que conozco alguna historia de algún padre que se ha escapado y que es difícil porque, claro, no tiene su estado cognitivo como los tenemos los demás. O me escribía una mamá hace poquito en el Facebook y me decía, oye, es que tengo un bebé de 17 meses y es muy difícil porque es que además ha empezado a andar, se da cabezazos con todo, yo lo entiendo, lo cumplo todo, pero es que tengo un patio en el que prácticamente no sube nadie, sé que es espacio comunitario. Bueno, pues cada día tienes una historia diferente. O, y esto es muy importante, alguna mamá de alguna familia monomarental que no tienen con qué dejar sus hijos y está trabajando en un supermercado y tiene que ir a trabajar.
sea que cuando salgamos de esto va a estar todo muy complicado, pero estas 4 semanitas también nos están poniendo a prueba. Bueno, nos enseñan a trabajar también de maneras distintas. Es decir, ahora estamos haciendo cosas que si no fuese por la necesidad ni siquiera nos hubiésemos planteado, no le hubiésemos dado la importancia que tiene al convertirse en el único canal de comunicación en estos escenarios. Y esto a veces produce, como todas estas situaciones de crisis, producen la aceleración de cambios que en la sociedad en modo normal no se producirían. Esa es una reflexión que también tenemos que hacer. Es decir, el ingenio de la gente, la capacidad de adaptación a las nuevas realidades se producen en esos momentos de crisis. Y la pregunta, como pasa siempre en estas cuestiones, y yo creo que lo que tú explicas es un ejemplo muy claro de las realidades diversas y plurales, pero al mismo tiempo también lo que nos aparece es como frente a esto hay maneras de afrontar la discusión política de manera diferente. Es decir, dice, no hay ideología, claro que hay ideología. Es decir, ¿cómo salimos de esto? Aquí hay las diferencias y lo estamos viendo estos días, ¿no? Al margen de las discusiones absolutamente de la demagogia que la derecha usa, ¿no? Es como estos días, ¿no? Que Torra siempre dice confinamiento total, pero la empresa de la Generalitat empieza a trabajar. Pero plantea la Generalitat que los niños puedan salir. Oiga, usted dice confinamiento total y al mismo tiempo se confronta, porque en el fondo lo que busca es la confrontación política, no solucionar los problemas. Y eso es una de las cosas que tenemos más presentes, ¿eh? Exacto, yo creo que son 2 niveles. Uno es cómo atajas esto, cómo lo abordas, ¿no? ¿Lo abordas dando una protección un poquito más allá de qué tal o no la das? Y la otra es cómo aprovecho esta situación para llevar el agua a mi molino. Es decir, cómo aprovecho esta situación para, aunque sea de manera contradictoria, hacer ver que aquello que propongo yo, mi ideología, es la que realmente resolvería. ¿Qué es lo que ocurre en Cataluña? En Cataluña lo que nos intentan hacer ver es que a Cataluña se hubiera salido mucho mejor de esta emergencia si tuviéramos un Estado independiente. Nos quieren hacer creer eso, quieren aprovechar, ponernos en constantes contradicciones, porque lo que quiere decir es que, oye, nosotros aquí es que los catalanes sabemos cómo nos organizamos, sabemos qué medidas tomar, y estos de Madrid antes nos han robado, ahora parece que nos quieren matar, y claro, estamos en esta situación. Y efectivamente, para salir de esto, pues también hace falta, porque creo que el esfuerzo que nos llega, especialmente a los ayuntamientos, a los municipios, a la gente de a pie, el esfuerzo que nos llega del gobierno del Estado es que se está haciendo un esfuerzo, que después veremos cómo lo abordamos también desde el punto de vista de cómo se paga todo esto, pero el esfuerzo es inmenso. Y yo creo que hay que decirle algo, sobre todo pues eso, a los vecinos, a las vecinas, a los ciudadanos en general. Y es que nadie se había preparado para esta emergencia. Es más, yo no me esperaba, en pleno 2020 no me esperaba pasar por una de estas. Parecía que te estás leyendo algo del Ni tú ni 1920, nadie. ¿no? Y ya sabemos, pero no efectivamente, para esto, entonces preparados no estamos, errores seguro que se han cometido, cometemos y desgraciadamente cometeremos, pero yo creo que más allá de los errores, lo importante es la lealtad. Lo importante es trabajar, sobre todo manejar lo que dicen las autoridades sanitarias, lo que dicen los expertos, e intentar aprovechar todo esto para explicar un proyecto político o para hacer partidismo. Hombre, yo lo encuentro un poquito mezquino, partiendo de que nadie tiene la solución mágica para saber cómo se sale de esto, porque si la tuviéramos, medio mundo no estaría parado en este momento. Es la técnica Trump. Hombre, es la técnica Trump. Yo creo que Trump ha enseñado a la derecha una manera de hacer política muy sencilla. La culpa siempre es de los otros, de los medios de comunicación que mienten, o como dirían aquí, es decir, aquí Torra porque tiene el gobierno de España, pero si no la culpa sería de la OMS o de la peste china, es decir, el modelo Trump. Siempre la culpa es de los otros. Torra se ha demostrado durante estos días que se ha dedicado todo su esfuerzo en echar la culpa a todo el mundo. Cuando no era la culpa del gobierno de España, la culpa era de los ayuntamientos y cuando no, de cualquiera menos de él, menos asumir su responsabilidad. Dedica todo este tiempo y mientras ha tenido las residencias, que todavía no sabemos nada de lo que han hecho en las residencias. Bueno, sí que sabemos que no han hecho nada. Bueno, algunas sabemos más que otros, seguramente. No, que no han hecho nada. Que no han hecho nada. A mí me sabe muy mal, lo digo sinceramente, y mira que me gusta, estoy en política porque me gusta hacer política y porque creo que la política es transformadora y no voy a renunciar a hacerlo. Pero en este momento en el que esta es la madre de las emergencias, y cuando estás en la madre de las emergencias, soy de las que opino que ya tendremos un momento para pasar cuentas, hay que pasarlas, para pedir responsabilidades y hay que pedirlas, pero en este momento no es momento de echarnos los platos a la cara, la ciudadanía no espera eso de nosotros, lo que espera es responsabilidad. No espera, pero...
Pero efectivamente, pero llega un momento en el que, Pero claro, seamos cuando tú conscientes. ves... Exacto, cuando tú ves que está enfrente, lo que intentas es hacer partidismo, y ya no es que no haga las cosas ni bien ni mal, ni bien ni mal, sino que es que está en otra dinámica, está en otra onda. Y aquí la única onda en este momento, creo que con todos los errores y todos los aciertos que se puedan cometer, es intentar salvar primero el máximo número de vidas, como es lógico, que haya un puesto en el hospital para cada persona que lo necesite. Y una vez pasemos de esta, la siguiente es la que comentabas al principio. Este es el impacto sanitario, fuerte, duro, además en un espacio de tiempo muy corto. Pero cuando salgamos nos viene el impacto social y el impacto económico. Y ojito, porque nos tememos hasta las más optimistas que esto va a durar y que va a requerir de un grandísimo esfuerzo, pero no de Esplugas en mi caso, o del Baix, o de Cataluña o de España, sino muchísimo más allá, porque sabemos que los gobiernos a nivel de Europa además están intentando buscar fórmulas para ver cómo podemos pagar esto y para poder ver sobre todo que no se produzcan las mayores desigualdades de las que ya habitualmente tenemos, porque cada crisis desgraciadamente las acaban pagando siempre los mismos, que son los que menos tienen. Por tanto, para nosotros es cómo solucionamos el hoy y cómo solucionamos sobre todo el mañana, cuando salgamos de este confinamiento. No, esto como siempre, en los momentos de dificultad, los ciudadanos a quien encuentran son sus ayuntamientos, sus alcaldes. Eso lo hemos visto en Cataluña y en España, lo vemos con mucha claridad. Y al mismo tiempo, en los momentos de grandes crisis, el único que puede tomar grandes medidas para solventar los problemas, y es lo que va a pasar en esta crisis social y económica y sanitaria, es el gobierno de España. ¿Quién queda en evidencia? Los gobiernos autonómicos. Porque los gobiernos autonómicos desplazan las responsabilidades hacia unos y otros y no asumen su responsabilidad. ¿Cuánta gente sabía que las residencias en Cataluña, que la mayoría son privadas, en manos de empresas, muchos de ellos con dirigentes, por ejemplo, de Convergencia, como pasa en Mutuam, cuánta gente sabía que la responsabilidad de las residencias es de la Generalitat? ¿Desde cuándo y qué información ha dado la Generalitat sobre lo que pasaba en las residencias? Nunca, en ningún momento, siempre echando las culpas a los demás, buscando el debate y la confrontación política. Eso es lo que hemos tenido todo el rato permanente. Y los únicos que han dado la talla, como siempre, son los ayuntamientos. Porque en los momentos de dificultad, la gente cuando tiene problemas va al ayuntamiento y va a buscar a la gente que está próxima. Y la proximidad son los ayuntamientos. La Generalitat se ha convertido simplemente en un instrumento político, de confrontación política, en el cual además lo único que les interesa es el conflicto político para justificar sus derivas y sus errores políticos. Esto no tiene ningún secreto. Pero yo creo que, como tú dices, aquí lo que hay que buscar es sumar esfuerzo, y lo ha demostrado Salvador Illa como ministro. Una de las cosas que yo creo que es más singular es la capacidad que ha tenido Illa de frente a los insultos, las agresiones, las descalificaciones que le hace la oposición, incluso desde las lealtades, desde algunas administraciones autonómicas, nunca ha tenido una mala palabra para ningún responsable. Nunca. Siempre ha sido positivo, siempre ha sumado esfuerzo, siempre ha sido sensato, siempre ha sido razonable. Porque eso es lo que le toca al gobierno y eso es lo que está haciendo en estos momentos el gobierno. Porque además, como tú explicabas, ahora estamos en la crisis sanitaria, pero nos viene la crisis económica y ya hemos vivido un precedente de crisis económica. Y quien daba la cara eran los alcaldes, la gente que no podía pagar sus problemas económicos y para subsistir eran los alcaldes los que tenían que dar salida. Y por eso hay otra cosa que también hemos de decir. Una cosa es la crisis sanitaria y las medidas. Tú puedes discutir la intensidad, pero lo que se tiene que hacer está claro. Ha sido el confinamiento, ha sido reducir la movilidad, ha sido la búsqueda de material sanitario. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en Cataluña el gobierno de España le ha dado 9 millones de mascarillas. Lo sabemos todos porque cada día se publican las cantidades que se distribuyen. Y en cambio en Cataluña nadie sabe cuántas mascarillas y cuándo las ha comprado el gobierno de la Generalitat. Nadie. Ni cómo se han distribuido, ni cuándo se han distribuido. La última cosa muy curiosa que lo habréis visto es que del 1.400.700.014 mascarillas que envió el gobierno de España se distribuyó por parte de la Generalitat, que lo distribuyó la Generalitat, y además muy escasamente, con pocos puntos del metro, se distribuyó en 300.000. Y el 1.100.000 se lo han quedado y todavía no sabemos cómo los vamos a distribuir. Pero nadie sabe, porque no dan las cifras, de cuántas mascarillas, qué material sanitario ha comprado el gobierno de la Generalitat. ¿Dónde está la transparencia? Lo que hay es conflicto político. Ahora, dicho esto, nosotros nos hemos de son centrar opacos. en dar Pepe. respuesta, porque nos van a venir a nosotros a pedir respuesta a la gente. Son opacos, son opacos. Bueno, sé que tenemos algunas preguntas que ahora las miraremos para responder, pero ese tema es importante. Son opacos y algunas sí que sabemos algunas cosas que a veces optas por callar.
Pero claro, cuando, por ejemplo, las residencias, en todos los municipios del VAS, cuando hablaba con alcaldes y alcaldesas, cada mañana hemos hecho ronda para preguntar cómo estaban, qué necesitaban, si podíamos ayudar. Todo y no ser la nuestra competencia, pero claro, es la nuestra incumbencia en un momento en el que tenemos una emergencia sanitaria. Y además de ser nuestra incumbencia, es una responsabilidad ética. Si tenemos gente que está haciendo voluntariado y sale cada mañana a repartir comida a gente que lo necesita, a fabricar mascarillas, como nosotros, aunque no sea nuestra competencia, no les vas a echar una mano a las residencias. Pues cada mañana, hasta hace prácticamente 2 días, llevamos ya 4 de confinamiento, cada mañana nos decían no nos ha llegado ningún material de la Generalitat, no nos ha llegado ningún material de la Generalitat, no nos ha llegado ningún material de la Generalitat, cada día. Y bueno, pues al final acabas optando porque aquel material que tú has adquirido para tu personal municipal que está en servicios esenciales, que está dando la cara en la calle, haces un paquetito y le haces llegar pues un poquito de EPIs, un poquito de material a cada una de esas residencias. Pero claro, como están montados en el confinamiento total, como decías muy bien, aunque después resulta que ahora se están planteando hacer determinadas cosas, aunque resulta que la gente de su empresa, que podrían perfectamente decir que no, la otra historia era de las mascarillas. ¿Cómo vas a anunciar que tienes 14 millones de mascarillas? Primero, cuando no las tienes. Primero, cuando no las tienes, porque después sales que tienes 1,5 millones. Vale. ¿Y qué pretenden? ¿Que el 1,5 millones salgamos el día 20 de abril, todos uno detrás de otro, a producir aglomeraciones en la puerta de las farmacias a recoger esas mascarillas? Es que es todo, o sea, todo es un puro anuncio, todo Pilar, es un puro error, todo es poner a añadido parir con incluso otro a veces a los elemento, alcaldes, alcaldesas. que eran mascarillas de un único uso. Que salga en una rueda de Efectivamente. prensa un conseller de la Generalitat sin tener conocimiento del tipo de mascarilla. Es decir, tú no puedes ser conseller de un gobierno en plena crisis de pandemia y no saber las diferencias entre los tipos de mascarilla. Eso demuestra simplemente que no estás sobre el problema, que estás en otra cuestión, que estás en el conflicto político, que no estás en esas cosas. Pero también hemos de hacer la siguiente reflexión, porque la gente se piensa que esto es una discusión sobre eficacia de quién compra más mascarillas, porque si fuese por eso, No, miren, nosotros estamos viendo no, que está no, no, haciendo el no. gobierno de la Generalitat Valenciana. El gobierno de la Generalitat Valenciana no está en polémicas, no está en conflictos y es el gobierno autonómico que más ha conseguido material sanitario. La cuestión es ¿cómo afrontamos la crisis? Y eso en el Congreso de los Diputados, aunque la actuación está hibernada, lo que no está hibernado son las propuestas de la derecha. La derecha se ha opuesto a nuestra prohibición de que se despidiese la gente por el coronavirus. Se ha opuesto a nuestra propuesta de la renta mínima. Se ha opuesto a las medidas de protección social, de todo tipo de protección social, se han opuesto. Pero eso Todas está esas caro, medidas. Pepe. ¿Tú sabes por qué, no? Porque ellos además hacen cuentas y ¿y esto cuánto nos va a costar? Sobre todo a nuestra gente, que son los que en principio Sí, deberían pagar Pilar, más pero impuestos. se han opuesto a eso y al mismo tiempo han pedido que las empresas dejen de pagar impuestos, incluso las que tienen Claro, beneficios. Es claro. decir, tú Ahí no estamos. puedes hacer frente a la situación de excepcionalidad, de dar cobertura a la gente que no tiene para comer. Se han opuesto a que prohibiésemos los desahucios por no pagar el alquiler. Hemos Claro, garantizado que la gente claro. que está confinada en sus casas tenga luz, agua, electricidad, gas, que no les corten los suministros. ¿Cómo puedes estar confinado si no tienes los mínimos para subsistir? Y ellos Exacto. se Vas han a estar en opuesto a casa todas sin estas poder salir y no poder políticas. darle a la luz. Es decir, hay una Hombre, gran claro. diferencia. Una cosa es la administración del conflicto sanitario, que tú puedes discutir la intensidad del confinamiento. España, por datos estadísticos que te da Google y Apple, que son los que publican la movilidad, en estos momentos, junto con Italia, el país con más confinamiento Sí, posible. sí, Es decir, sí. en el periodo previo, en el de hibernación, aprovechando Semana Santa y en la vuelta al periodo previo de estas semanas. Es decir, es brutal el confinamiento que se está teniendo en España. Es decir, que esas medidas de discusión, estás discutiendo un 2, un 3, un 4% de confinamiento, pero no las medidas en sí, que son el confinamiento, el material sanitario, la distancia social. Es decir, eso ya sabemos lo que se tiene que hacer. Ahora lo que se está discutiendo es a las consecuencias de esa crisis sanitaria, ¿cómo le das respuesta a los problemas económicos de la gente? Y ahí es donde aparece, como siempre, las diferencias entre la derecha y la izquierda. Y Pepe, La izquierda nos te pregunta... pregunto una cosa, que tienes la Dime. respuesta muy clara, pero te voy a preguntar una cosa. Imagínate que ahora los socialistas, en vez de estar gobernando, que en este caso, los socialistas, el PSOE, los socialistas gobiernan en el gobierno del Estado, el primer gobierno en coalición. En vez de estar gobernando, estuvieran en la oposición. ¿Cómo te imaginas tú que hubiera sido la posición de esos socialistas? No, En un... yo lo que me imagino, imaginaros esta crisis con Rajoy de presidente.
Bueno, esa es una. Y con, No, y con nosotros en la oposición, Pepe. sí, Y con Pilar, nosotros pero te pongo, ¿qué te papel pongo el hubiéramos tenido? ejemplo, te Porque pongo el me lo ejemplo de imagino de Rajoy. responsabilidad y de lealtad total. No lo dudes, pero te pongo el ejemplo de Rajoy porque ha demostrado la derecha cómo afronta las crisis. Es condicionar a la gran mayoría de ciudadanos y ellos hacer lo que les da la gana. Lo hemos visto estos días con Rajoy, a salir cada día a dar su paseíto. Esa es una persona que ha sido presidente del gobierno. Esa es la demostración de cómo la derecha entiende las crisis, que siempre recaen sobre los más débiles. Esa es la diferencia fundamental. La diferencia fundamental cuando afrontas una crisis es a quién ayudas y a quién le haces pagar. La derecha siempre lo tiene claro, que paguen la mayoría de la gente, es decir, la gente más débil, para mantener el nivel de las empresas, porque dicen que eso es lo que solventa la economía. Y lo que decimos los socialistas siempre es, la economía la hemos de garantizar, por eso tomamos medidas graduales. Por eso no nos dejamos llevar por la demagogia ni de Torra, ni de Ayuso, ni de nadie de esto. Hacemos las medidas que conjugan la protección a la gente con tener las posibilidades de recuperar nuestra situación económica, de garantizar los puestos de trabajo, que vamos a entrar en una situación muy complicada. Y al mismo tiempo de dotarnos de recursos para afrontar esa situación, que no es fácil. Y por eso se discuten tanto las medidas. La gente dice, ¿por qué tardáis tanto en sacar los decretos? Bueno, porque estamos haciéndolos de nuevo. Esto no estaba previsto. Es que el BOE, el día de la hibernación, tardó mucho tiempo. ¿Sabes lo que es hacer un proyecto durante 2 días, donde te llaman centenares de entidades, de empresas, de grupos, que te dicen, oye, ¿y nosotros qué hemos de hacer? Y has de hacer el redactado para contemplar todas las posibilidades, que este es un país muy avanzado, muy complejo, muy difícil. Y que tú tienes que afrontar no un problema, tienes que afrontar 100.000 problemas Desde todas con las rapidez, ópticas, ¿no, Pepe? desde todas las Desde ópticas todas. y con rapidez. Es como los ERTE, si tienes que gestionar 800.000, tienes que tramitarlos, tienes que mirar la información, tienes que decir a quién le toque, quién no le toca. Y eso tiene unos trámites, Cada claro. caso, ¿no? Pero porque tú has decidido proteger a los débiles. Si tú hubieses hecho, si hubiese un gobierno de derechas, tendríamos una oposición de izquierdas nosotros, que lo que sería es colaborar y decir, cuando acabe la pandemia, cuando acabe la situación de excepcionalidad, vamos a discutir las medidas. Porque Y lo pediríamos demostramos, medidas. ¿verdad? En octubre del 2017, que era Lo otro hemos hecho tipo, ¿eh? siempre. Lo Lo hemos hecho demostramos, siempre. ¿verdad? Lo Lo hemos hemos hecho hecho siempre. siempre. Nosotros siempre hemos No lo pactado. puedo, Es decir, no lo puedo forma parte. entender porque ahora solamente deberíamos tener un objetivo y es luchar contra esta emergencia para intentar salir lo antes posible. Oye, seguramente somos 47 millones de ciudadanos, es posible que cada ciudadano tenga su fórmula, que todo el mundo piense que su opción, que su propuesta, que su modelo es el mejor, que haya tantos puntos de vista como personas vivimos en este país, pero al margen de eso yo creo que no es momento de empezar a ver cuál es la mejor propuesta. Tenemos un gobierno, es el que en base a toda la información que tiene, que seguro que es mucho mayor de la que disponemos el resto de ciudadanos, decide que cree que esto es lo mejor y oye, yo creo que en este momento ya les pasarán, ya les pasaremos o ya les pasarán cuentas y responsabilidades, pero en este momento yo me imaginaba una emergencia en la que todo el mundo sumaba, todo el mundo remaba en el mismo sentido y después pues ya pondríamos en valor el resto. Déjame decirte una cosa cuando hablabas del material y así también explico un poco lo que hace la Diputación. A mí me ha llamado la atención cuando el Gobierno de Cataluña ha criticado la centralización, la pérdida de competencias para poder, por ejemplo, poder adquirir el material. Es decir, como siempre se escudan, lo decías muy bien, no puedo comprarlo, pero no porque no sea capaz de comprarlo, porque tenga negligencia ni incompetencia, sino porque aquellos de allí no me dejan, que se han quedado con esa competencia. Pero mientras tanto, la Diputación de Barcelona sí ha sido capaz de traer aviones con material, aviones con test, y además aprovecho de verdad que es que no querría decirlo, porque intentaré decirlo lo más constructivamente posible, pero con toda la historia de los test famosos, que hay 2 tipos, el PCR, pero después los test que ha adquirido la Diputación, son rápidos, están basados en anticosus y tienen pues una utilidad para determinadas situaciones y determinados momentos de cuando te contagias del virus. Y entonces ellos mismos han intentado hacer creer que estos test no servían para nada, que esto no estaba validado y lo estaba por Belviche, por el Clínico, por Martorell, el Hospital de Martorell. Esto no vale para nada. Ahora bien, allí cuando llegaban, que debía ser para el personal municipal, cuando llegaba para los ayuntamientos donde gobiernan determinadas formaciones, sobre todo una formación que en este momento está llevando los departamentos de salud,
de treball, afers socials y familias, etcétera, etcétera, pues cuando llegamos a este punto, entonces hacían así, las requisaban y se las quedaban para sus residencias. Aquello que no valía en mi pueblo no valía para nada porque no estaba validado, pues sí valía allí donde gobernaban ellos. Y entonces, claro, bueno, son cosas a veces muy menores que no trascienden, y además yo creo que por suerte no trascienden, pero que hemos tenido en este momento mucha gente preocupada por rumorología, por politiqueo, por liar la troca, y en cambio no han estado por lo que nos interesaba, que es cuidarnos de esto, que nos llega del gobierno del Estado, porque yo entiendo, yo presupongo que nadie se quiere cargar a nadie. Cuando hablamos de una emergencia sanitaria hablamos de vidas, hablamos de salud, y yo presupongo ahí sí que todo el mundo lo que quiere, bueno, es que podamos salir lo más airoso posible, por decirlo de una manera coloquial. Pero claro, cuando te encuentras que la única obsesión es hablar con la BBC, es acercarte a los dirigentes europeos, es hacer anuncios que además tienen que rectificar, o es hacer rumorología con los test que compra la Diputación, cuando la Diputación sí que ha sido capaz, y es una administración local, supramunicipal, pero local, ha sido capaz de traer aviones de China con material, con test, y no ha sido el gobierno de Cataluña, y como dices muy bien, y aún no sabemos cuántos aviones han traído y cuánto material ha traído, y se escudan en que Madrid les ha quitado las competencias, pues claro, es que llega un momento que te estás dando con un muro y no hay manera de avanzar. Es que además es mentira. Es decir, eso lo dicen, lo afirman, es el modelo Trump que explicaba. Es decir, tú dices una mentira, la gente no tiene contraste y entonces es la opción ideológica, la opción política la que determina si le crees a esa persona o no crees. El decreto, hasta el 14 de marzo, todas las competencias en sanidad la tenían las comunidades autónomas. Todas. Es decir, a partir del 14 de marzo lo único que se hace es un estado de alarma que se suma a las competencias autonómicas que tienen las comunidades y que no se les prohíbe nada, pueden seguir haciendo sus actividades, se suman los recursos del Estado para ayudar a las comunidades autónomas en una situación de crisis. Esto es lo que ocurre. A partir del 14 de marzo, el gobierno decide usar sus recursos para ayudar a las comunidades autónomas. Tal es así que el gobierno de la Sanidad Valenciana lleva ya más de 10 aviones de material sanitario comprado. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que le ocurre a la Generalitat no es que no pueda comprar porque se lo prohíbe el gobierno de España, que es mentira. Lo que le ocurre al gobierno de la Generalitat es que como no había encargado, como no había pedido, cuando entra en el mercado se encuentra que el mercado está salvaje. Y como no tiene recursos, ni contactos, ni relaciones, ni credibilidad económica, porque está en la situación en la que está el gobierno de la Generalitat, no encuentra a quién comprarle y por eso no dan datos, por eso no se sabe de cuándo encargaron. Si sería muy fácil dejar las cosas en evidencia, que enseñen los números de lo que pidieron antes del 14 de marzo, porque además esto es como ayer, que era muy curioso ver al Torra decir que la decisión de suspender el Mobile World Congress fue una decisión que tomó él con el Ayuntamiento de Barcelona y fue su primera decisión contra el COVID. Inmediatamente sale el vídeo del 14 de febrero en la rueda de prensa donde echaba la culpa de que se suspendiese el Mobile World Congress a todo el mundo menos a él, porque todo el mundo era cobarde frente a bulos que corrían sobre las pandemias. Es que lo que ocurre es la falta de vergüenza, pero claro, estamos en un escenario en que la mentira se sostiene, es el modelo este de Trump, la culpa es de la OMS. Ese es el tema. Porque uno se puede equivocar, que es lo que decíamos, ¿verdad que uno se puede equivocar? Esto no nos lo esperábamos y oye, pero ni nosotros ni medio mundo. Porque fíjate, el Boris Johnson, ¿recuerdas a Boris Johnson que llegó a decir, oye, pues aquí nos confinamos todos, no paramos la economía, al final acabamos todos inmunizados, pero eso sí, cerramos frontera y aquí nos apañamos nosotros, seguimos con nuestros bares abiertos, con nuestros negocios abiertos, nuestras actividades abiertas. Y claro, el pobre, cuando a alguien le vino un experto, que el pobre ya fallecido de coronavirus, le dice, señor Boris Johnson, el modelo no es ese, que la vamos a liar gorda. Y entonces ya deciden y bueno, pues acaba el primer ministro, acaba también contagiado de coronavirus. O sea, nadie tenía. Entonces yo creo que mucha humildad, tenemos que tener mucha humildad. Esto es algo pues que no nos lo imaginamos. Además, en siglo XXI, con unos avances médicos que no hubiéramos imaginado hace 100 años. Con lo cual, esta es una cosa, la otra es intentar manipular. Por eso te falta tanto la educación, saber leer la educación, para que no nos manipulen con 4 mentiras. Pepe, ¿te parece? Hay muchas preguntas y algunas no soy capaz de... Pero una le he pillado, porque además como me he pasado de la tablet al móvil, pero una le he pillado y nos preguntaban, oye, ¿cómo imagináis el confinamiento? ¿Quieres que cuente yo un poco cómo estamos trabajando a nivel local? No solo Esplugas, toda la Diputación de Barcelona y cuentas tú algo más también, ¿eh? Bueno, por supuesto, las medidas más urgentes que hemos tomado tienen que ver pues, con la emergencia sanitaria, es lo que estamos gestionando en este momento y, por tanto, hemos suspendido, para que nadie se preocupe,
el pago de tributos y el resto de cosas. Lo decías tú también muy bien por lo que respecta a las hipotecas, a la luz, y la gente no tiene que estar preocupada por esto, sino por hacer lo que tiene que hacer durante el confinamiento y después ya veremos. Entonces, ¿cómo nos imaginamos? Porque tampoco nos sabemos imaginar algo por lo que no hemos pasado nunca. Nos imaginamos que el desconfinamiento va a ser gradual. Entonces, a nivel de la Diputación, a nivel de los ayuntamientos, no imaginamos que el día último del confinamiento todos en casa y al día siguiente todos en tropel hacia el ayuntamiento, todos en tropel hacia el trabajo, todos en tropel hacia la Diputación, sino que deberemos hacerlo de manera también paulatina. Ahora tenemos servicios esenciales, que puede ser un 30 o un 33%. Nos imaginamos que ese día pues, se sumarán otras personas, pero otras pueden continuar haciendo teletrabajo. Tendremos que adaptar puestos de trabajo, poder colocar elementos de protección. Y entonces, desde el punto de vista, eso es lo que estamos imaginando. Pero claro, estamos trabajando en ese plan de contención para la ciudadanía. De lo primero que vamos a tener que hacer es modificar los presupuestos que todos aprobamos a finales del 2019 para el 2020. Porque en este momento, nosotros, por ejemplo, estaríamos casi preparando todas las fiestas de barrio. Está claro que de momento, aunque ya no haya confinamiento, lo primero que vamos a hacer no es salir corriendo a organizar, no digo fiestas de barrio, sino todas aquellas actividades donde se puedan producir ciertas aglomeraciones. Me imagino que todo va a ser como muy gradual y por tanto hay que repensar ese presupuesto. Ahora tenemos que estar por las emergencias, ahora tenemos que estar por aquellas personas que lo pasan mal, aquellas que están en un ERTO, aquellas que necesitan primero las medidas del Gobierno del Estado, a continuación aquellas de la Generalitat que puedan desarrollar lo que decida el Estado y a continuación siempre los ayuntamientos y la Diputación complementando. Por tanto, ese plan de contingencia va a ser imprescindible, de cómo volvemos a la normalidad, entre comillas, pero sobre todo, cómo vamos a intentar abordar el impacto bestial, porque creo que no sabemos aún cuánto, no lo hemos contado, pero sabemos que es bestial, el impacto bestial que vamos a experimentar. Y lo decías muy bien, nosotros no vamos a volver en el día justo anterior del confinamiento. La economía no va a funcionar exactamente de la misma manera. Ya nos gustaría a nosotros que fuera un pequeño paréntesis de 2 meses. Y como esto no va a ser así, nosotros en general, municipios, Diputación de Barcelona, ya estamos preparando para crear además unos fondos extraordinarios 2020-2021, porque mucho me temo que estos 2 años vamos a estar muy enfocados en ver cómo paliamos el terrible impacto que la ciudadanía va a experimentar. Hay varias preguntas que me gustaría ya entrar. Por ejemplo, hay una pregunta sobre el tema del mundo de la cultura. Yo quería explicar que si nosotros señalamos las dificultades y los errores que provoca la estrategia política de Torra de no asumir sus responsabilidades y confrontar con el Gobierno de España, cuando lo que tendría que hacer es sumar sus esfuerzos, como está haciendo su consejera. Es decir, que la relación entre la consejera de Sanidad y el ministro de Sanidad funciona con mucha eficacia. Hay mucha colaboración porque el responsable de desarrollar las decisiones que se toman aquí en Cataluña es el Gobierno de la Sanidad. Tiene todas las competencias y lo hemos visto incluso con decisiones que nosotros hemos estado en contra, como el no poner en marcha el hospital de campaña San Andreu de la Barca. Si fuese verdad que no tienen competencias en sanidad, el Gobierno decide que se pone en marcha y se pone en marcha, pero quien lo decide es el Gobierno de la Sanidad que no se ponga. No sabemos por qué, les molesta que haya un hospital de campaña en San Andreu de la Barca o como ha pasado en el que se construyó en Sabadell, ¿no? En estas cosas. Nosotros lo que hemos hecho y ofrecido al Gobierno de la Sanidad es que se deje de confrontar con el resto de gobiernos, con el Gobierno de España, y que cuente con nuestra colaboración. Le hemos ofrecido al Gobierno de la Sanidad el apoyo a las medidas económicas que tomen para hacer frente a esta situación. En el tema de cultura han presentado un pseudoplan que no es nada, no dedican ni 14 millones de euros al mundo cultural y nosotros hemos hecho, en nuestro portavoz de cultura, que es el Rafael, ha planteado una propuesta alternativa de recursos económicos al mundo de la cultura que se ha encontrado que no tiene ninguna salida y eso hemos de afrontarlo. Y eso son decisiones que se han de tomar porque es la vida de la gente y la cultura es fundamental en una sociedad como la nuestra. Es decir, que nosotros estamos dispuestos a dar nuestro apoyo, nuestros votos, que nosotros no nos han negociado con nosotros el presupuesto de la sanidad, pero estábamos dispuestos, lo ofreció Miguel Iceta, a colaborar en las medidas, porque esto es una situación de emergencia y obviar la confrontación ideológica, porque hay que preocuparse de la vida de la gente, porque tendremos que tomar más decisiones cuando pasemos el momento de más dificultad. Ahora hemos tomado decisiones para garantizar la subsistencia a la gente.
las fórmulas que se han buscado con los ERTES, con el pago de las ayudas económicas, garantizando que la gente tenga la luz. Esto es para afrontar este periodo de confinamiento. Pero inmediatamente que acabe el periodo de confinamiento tendremos que tomar más medidas para ayudar a la gente a hacer frente a las dificultades que se vienen, que van a ser y que van a durar, como lo hicimos y como lo hemos hecho siempre nosotros en los momentos de dificultad. Es decir, nosotros estamos dispuestos a hacerlo y a ayudar, a colaborar con el Gobierno de la Generalitat, aunque discrepemos políticamente con ellos, porque la situación requiere preocuparse de las personas, no de la confrontación política. Pero cuando ellos entran en la confrontación política, lo que no puedes hacer es callar y negar lo que está pasando. Si el esfuerzo que ha dedicado Torra a discutir la intensidad del confinamiento, que es un 4% del total, lo hubiese dedicado desde el principio a las residencias de ancianos, a saber qué es lo que ocurría, a medicalizarlas. Llevamos más de 3 semanas pidiendo a los socialistas que se medicalizasen las residencias de tercera edad. Fijaros si lo han hecho mal, que Torra le ha quitado la competencia al conseller de Treball para pasársela a la consellera de Sanidad. Y eso lo ha hecho un mes después de toda esta situación. Y lo ha hecho por eso, Pepe, lo ha hecho por eso. Porque además hemos constatado, y porque además era Vox Populi, es que no ha funcionado lo de la... Yo entiendo, es un colectivo, vamos a ver, lo digo por hacer siempre la crítica constructiva, es que es un colectivo vulnerable. Pero precisamente por eso, porque era vulnerable, necesitaban más protección que la resta. Entonces, aquí en Cataluña han estado abandonadas de la mano de Dios y me sabe muy mal decirlo, pero es que es como dices tú, en este momento en el que quieres sobre todo pues hacer sumar, remar hacia el mismo sitio, pero te das cuenta, ha sido un total abandono en el caso de las residencias. Y entonces, claro, es la gente más vulnerable. Aún estamos esperando en algunas de ellas que hagan los test, las pruebas. Y es la 4ª semana. Bueno, ya la hemos pasado la 4ª semana. Y aún están algunas pidiendo material. Otras han empezado a recibir ahora. Otras pidiendo pruebas. Porque, ¿qué ocurre? Ocurre que al ser gente tan vulnerable, solo que tengas una persona cuidadora o solo que tengas uno de los residentes que sea alguien asintomático, pero que sea portador del virus, la has liado parda. Y eso nos ha pasado aquí en varios puntos en la comarca, pero aquí en el municipio vecino, en Sant Just, bueno, tanto es así que ha tenido que intervenir la propia Generalitat. Ayer tuvo que intervenir una de las residencias porque la han liado parda. Entonces le ha quitado la competencia básicamente por eso, porque con sus luces y sus sombras, que quizá no haya que entrar en este momento si se está trabajando, en el CatSalut se ha ejecutado, pero es que los otros estaban todavía pensando qué modelo tenían que aplicar. Y claro, para cuando lo hayan decidido ya habremos salido de la pandemia. Entonces, me sabe muy mal, pero esta gente no es que no esté preparada para manejar una emergencia, no está preparada para el día a día. Tú te puedes equivocar, pero tienes que hacer, tienes que ejecutar, tienes que resolver. Y si te equivocas en algo, retrocedes, no pasa nada. Lo que no puedes hacer es cruzarte de brazos, hacer modelos, hacer infografías, hacer diagramas, porque el papel lo aguanta todo. Pero la realidad requiere que tú tomes decisiones de hoy, no para mañana, de hoy para hoy. Y eso en las residencias no ha pasado. Durante 4 semanas, desgraciadamente, no ha pasado. Y hemos tenido que pedir ayuda para desinfectarlas, cuando hemos visto que en algunas se producían brotes. Porque muchos lo hemos querido y muchas lo hemos querido hacer como toca. Nos vamos a Protección Civil, a emergencias.cat y les pedimos lo que pertoca. Una desinfección, que aquí tenemos un brote. Pasa un día, pasa otro día, pasa otro día. Y no te responden, porque te pueden decir, a ver, alcalde, alcaldesa, no vamos a poder porque estamos con aquellas que en este momento están en peor situación. No te preocupes que en 3 días, no te preocupes que en 1 semana. Pero es que tú pedías y la callada por respuesta. Entonces la callada por respuesta no, porque hay nervios. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues a la delegación de gobierno de España en Cataluña. ¿Y qué ocurría? Que a los 2 días tenías aquí, si no era la unidad militar de emergencias, era una unidad del Ejército de Tierra. Y en este momento nosotros no miramos ni colores, ni pensamientos, ni si tienen apellidos catalanes, vascos o tienen apellidos de otra manera. Nosotros lo que necesitamos es que alguno nos eche una mano. Y quien ha venido a echarnos una mano, la verdad es que, aparte de agradecérselo, los hemos aplaudido de corazón. Yo quiero explicar una cosa para que todos nos entendamos. Es decir, nosotros estamos afrontando ahora, como digo, algo que no estaba previsto, tomando medidas para que la dificultad de la crisis no sea dura para la gente mientras está pasando. Pero al mismo tiempo vamos a tener que hacer frente a muchas cosas. Voy a poner un ejemplo. Depende cómo evolucione esta situación, ¿qué va a pasar con las fiestas mayores?
¿qué va a pasar con los espectáculos culturales? Vamos a tener dificultades. Eso significa, el ministro de Cultura se va a reunir con los sectores culturales para buscar soluciones y alternativas a las dificultades que se va a producir. Una cosa que es tan sencilla como que el espectáculo público, el mundo de la cultura, que es de audiencia, de gente que va a ver, cómo afronta esta nueva realidad de distanciamiento social. Y pongo este ejemplo porque muchas veces la gente se piensa que todo es solamente preocuparse de las empresas en el sentido de la economía clásica que nosotros conocemos, pero es la mezcla de todo. Y vamos a tener que ir tomando medidas permanentemente para afrontar estas nuevas realidades. Lo importante es si el gobierno lo que se plantea es afrontar y ayudar a la gente que lo está pasando peor, o como hizo el Partido Popular, que cargó la crisis sobre las espaldas de la gente. Y cuando gobernó el Partido Popular en la anterior crisis económica, lo que hizo fue reducir la cobertura del desempleo, lo que hizo es eliminar las ayudas a la gente que perdía la prestación de paro, lo que hizo reducir y recortar en sanidad y en educación. Y producto de aquellos recortes en sanidad, fundamentalmente, ahora estamos pagando las dificultades de hacer frente. La derecha pretende que después, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, después de 23 años de recorte en sanidad, que nosotros en un mes hubiésemos solventado el problema que se ha producido en la sanidad. Claro, es que todas estas cosas, para saber lo que hay que hacer hay que saber dónde estamos. Y hemos de saber que estamos en una situación muy complicada y que tendrás que tomar medidas. Lo único que ha de saber la gente es si el gobierno quiere dar solución o el gobierno dice que no quiere plantearse nunca nada de esas cosas. Y lo estamos viendo en el Congreso de los Diputados y en el debate público. La derecha se opone a cualquier medida. Fijaros, la renta mínima, que es el debate que estamos en estos momentos, porque es un compromiso que teníamos antes de la crisis sanitaria. El gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a hacer una renta mínima, bien hecha y llevada adelante. La derecha, ¿sabéis cómo la ha llamado? La paguita. Dice, la gente si cobra ya no trabajará. Pues ese es el debate que hay de fondo. El debate es, si vamos a hacer demagogia, como está haciendo la derecha, contra los más débiles, o vamos a ayudar a la gente que lo está pasando mal. Ese es el tema. Y para eso tienes que tener la voluntad de solventarlo. Este gobierno de izquierdas lo tiene, con los recursos que hay y con la voluntad de afrontarlos. Esa es la discusión. Hay una diferencia en cómo afronta la crisis la derecha de Trump, la derecha de Johnson, la derecha de Bolsonaro, o cómo la afronta un gobierno progresista como el gobierno de España o el gobierno de Italia. Es diferente, clarísimamente. Claro, porque aquí lo que intentas es que nadie se te quede atrás. El otro es sálvese quien pueda. Los fuertes van a salir y después los débiles, los más vulnerables, se te van a quedar. Y entonces, claro, la política que defendemos nosotros es que todo el mundo tiene que tener oportunidades. Y en una emergencia que te va a dar un palo tremendo, porque nos va a dar un palo tremendo, claro, tenemos que entre todos salir de esta. No podemos dejarnos a gente atrás. Es como el tema, por ejemplo, que nos preocupa también, de cómo se va a poner en marcha el curso. El curso se ha puesto en marcha, aunque nos hablan de, no sé si decir, si lo digo bien, aprobados generales o no son aprobados generales, pero bueno, básicamente tendrán en cuenta el primer, el segundo trimestre y el tercero, en cualquier caso, será para aumentar nota. Pero a mí lo que me preocupa es que no todas las personas tienen todos los recursos, todas las oportunidades para poder seguir de manera adecuada el curso. Unas pues porque no tengan los dispositivos, otras porque no tengan una conexión de internet en casa, otra porque lo único que entra en casa es el teléfono de la madre, a lo mejor una familia monomarental, la madre se va a trabajar y a lo mejor cuando vuelve a las 3, a las 4, a las 5, a las 6 de la tarde es cuando esos críos pueden disponer de una conexión. O sea, no está todo resuelto. Efectivamente, hay diferencias también en función de las escuelas. Entonces, para nosotros lo importante es que todos tengan oportunidades, todos podemos tener la posibilidad de poder seguir un curso, la posibilidad de poder salir de la crisis económica que desgraciadamente nos va a golpear. Y lo importante es que no se te quede la gente detrás. Claro, eso requiere, está claro, porque lo que hablamos es sumar y restar, y eso la derecha sabe hacerlo, sumar y restar. Cuando ellos suman, dicen, ¡buf! ¡Qué factura! ¿Y a dónde nos lleva todo esto, no? Pues claro, sí, la factura que vamos a intentar pagar entre todos. Entonces, lo mejor es recortar en sanidad, porque ¿para qué vamos a pagar la sanidad pública entre todos? Es que al final nos toca pagar a más, ¿sabes? Los impuestos. Oye, toda esta factura que nos está proponiendo este gobierno progresista que hay en el Estado, es que esto suma mucho. Claro, ese es el problema. Pero lo que tenemos que ver es cómo lo pagamos también entre todos. Porque, Ahí entra Europa, Pilar, ahí entra Europa. ¡hombre! Es que ¡Hombre!
lo que ha puesto esta crisis en cuestión es aquellos que se piensan que si eres pequeñito, los problemas son pequeñitos. No, si eres pequeñito, los problemas son grandes, pero tienes pocos recursos para hacerlo frente solo. Eso es lo que ha demostrado. Eso es lo que ha demostrado, que necesitas ayuda. Y necesitas la ayuda de Europa. Y además voy a explicar una cosa que no es muy conocida. Hace 2 o 3 días en el Parlamento Europeo se votó una propuesta para defender la propuesta. Lo hago de manera más sencilla porque la propuesta era mucho más compleja, pero para entendernos, que el Parlamento Europeo instase a hacer los coronabonos. Es decir, que la deuda que se generase fuese asumida en Europa para ayudar a los países con más dificultades por la crisis del COVID. Y esa propuesta de los coronabonos tuvo el voto en contra, es decir, fue derrotada porque votaron en contra el Partido Popular, Ciudadanos, es decir, toda la derecha, votaron a favor toda la derecha española, votaron a favor toda la izquierda, y ¿sabéis quién se abstuvo? Puigdemont, Comín y Ponsatí, es decir, la derecha catalana. Es decir, con su abstención ganó la derecha española una votación contra los coronabonos. Y nosotros lo que necesitamos es sumar esfuerzos. Nosotros no hemos de ir contra Europa. Nosotros hemos de convencer al resto de los europeos que esta es una crisis de todos, que les va a llegar, porque eso es una crisis que no separa, que no hay fronteras. Para los virus no hay fronteras. Que lo hemos vivido con los falsos confinamientos. Lo hemos vivido. Es decir, yo todavía me gustaría ver los documentos que dicen que tienen, o los comités científicos que dicen que tienen, para justificar las decisiones que cada día dice contradictoriamente el señor Torra. Yo no he visto ni un solo documento que garantice. Bueno, los que he visto, vamos, decían que en estos momentos en Cataluña habría unos números que después no se han producido, porque en el fondo juegan con que la gente no recuerda, no quiere recordar lo que se ha discutido en el pasado. Por eso recordaba lo del Mobile World Congress, que es verdad que lo suspendieron las empresas en contra de la voluntad de las instituciones. Pero ahora, según el señor Torra, las instituciones son los que decidieron la suspensión. Si es que el problema es que la mentira juega con la falta de memoria de los ciudadanos, porque los ciudadanos están preocupados con el presente y con el futuro. Y porque normalmente recordamos la última milla, ¿no? Yo creo que siempre nos pasa. A veces es un poquito volátil la memoria y nos acostumbra. También es bueno a veces recordar solo la última milla, pero a veces nos pasa que nos olvidamos. Pero para eso está la hemeroteca, para recordarnos que las cosas no son así. Que yo creo que lo que hace falta es mucha humildad y no intentar atribuirte algo que tú no has dicho. Oye, no sé si han preguntado sobre esto, pero a mí me interesa mucho. Si sabes que a mí el tema digital me encanta. Y entonces lo que también nos ha demostrado es que cuando tienes la necesidad nos ponemos todos, ¿no? Quiero decir, que se ha producido una alfabetización digital a marchas forzadas de muchísima gente que pensaba que, bueno, que esto era de otra década, de otra generación. Y yo estoy viendo a personas, algunas de ellas que, no hubiera dado ni un euro por ellas en el buen sentido de la palabra, ¿no? No me las hubiera jamás imaginado manejando las videoconferencias y manejando todos estos instrumentos. Y, por ejemplo, nosotros como ayuntamiento que queríamos hacer una prueba piloto así potente este año para presentarla en un congreso que hay el año que viene que van a hacer en Barcelona, claro, la realidad no se ha superado como siempre pasa, ¿no? Y entonces hemos encontrado muchísimas personas pues que se han alfabetizado rápidamente. Y yo creo que eso lo que nos demuestra es que las tecnologías, como siempre se demuestran, son muy, muy necesarias. Tanto es así que deberíamos plantearnos que esas tecnologías deberían ser productos de primera necesidad. De la misma manera que en su día el servicio básico de telefonía era una obligación, el proveérselo a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. En este momento deberíamos plantearnos, porque hace 2 meses no nos hubiéramos imaginado aquí, pero aquí estamos. Y aquí estamos y seguimos en contacto. Yo con muchas ganas de abrazar y de besar a todo el mundo, la verdad sea dicha, ¿no? Por mucho que me encanten las tecnologías. Pero aparte de que tenga ganas de besar y de abrazar a todo el mundo, la verdad es que, bueno, hemos seguido en contacto, hemos seguido trabajando. Nosotros desde la primera semana ya hicimos un pleno en el ayuntamiento, nada nos paró, seguimos trabajando. Y entonces, bueno, la verdad es que esto demuestra que estamos quizá un poquito más capacitados de lo que nos imaginamos, o como siempre, que cuando el hambre aprieta, pues todo el mundo se ha puesto rápidamente en marcha porque no nos queda más remedio. Pero quizá uno de los aspectos positivos, por no hablar solamente de impactos negativos, uno de los impactos positivos ha sido que nos hemos demostrado a nosotros mismos que somos capaces de manejar todo esto.
y que, bueno, yo no os voy a vender las telecomunicaciones porque sabéis que soy una apasionada, ¿no? Pero que igual te sirve para operar un chaval en un país de África donde no tienen posibilidades y aquí desde el Hospital de Sant Joan de Déu lo están operando a distancia o lo están diagnosticando a distancia, que lo mismo que lo aplicas a la salud y a cualquier aspecto positivo de nuestras vidas, ahora también nos ha demostrado que ha sido un gran bien para este tiempo de confinamiento. Y hay el elemento que ha aparecido, yo creo, con mucha claridad. Es decir, hablamos de los suministros básicos, que es el agua, la electricidad, el gas, y hemos de añadir otro, que es la conexión digital. Y lo estamos viendo en esta situación de dificultad, donde los niños, por ejemplo, tienen que seguir las clases desde casa. Hay chavales de familias humildes que no tienen ni los dispositivos ni los recursos para poder conectarse. Y eso es una de las cosas que hemos en estos cambios donde las administraciones han de actuar con mucha intensidad para que esto es básico desde un punto de vista de la izquierda. Lo que nos hace iguales es tener los mismos derechos y el derecho a la educación y a la sanidad son básicos y por eso ha de ser gratuita y pública. Eso es lo que nosotros defendemos. Y la educación en estos momentos pasa por tener conexión y tener los instrumentos para poder ser todos los alumnos iguales. Y esto en esta crisis no ha sido así. Ha habido sectores de nuestra sociedad que están al margen económicamente de poder tener los mismos derechos que tiene otra gente. Y eso es una discusión porque, vuelvo a decir, las medidas que te plantean los técnicos para afrontar una crisis sanitaria como esta están claras. Puedes discutir la intensidad, la eficacia más o menos, pero están claras. Lo que estamos discutiendo de verdad, lo que camufla todas esas mentiras de la derecha, todas esas búsquedas de conflicto, ¿por qué tanta polémica están buscando Torra o Díaz Ayuso o Abascal o toda esta gente? ¿Por qué buscan la confrontación y discutir las anécdotas a través de mentiras, de bulos, de engaños o de buscar polémicas sobre los confinamientos si es más o menos intenso? Porque lo que no quieren es que se discutan las medidas reales que van a significar recursos económicos. Es decir, ¿qué vamos a hacer con la sanidad pública? Cataluña es el lugar donde hay menos sanidad pública, porque desde el año 80 gobernó la derecha con mucha intensidad y la derecha ha ido privatizando los recursos públicos. Es muy curioso como la derecha dice, no, en Madrid se dedica más dinero a la sanidad que nunca, diciendo que el dinero que de los fondos públicos se transfiere a la sanidad privada es dinero de sanidad. No, oiga, no. Por eso se dedica más dinero, porque es más cara la sanidad privada. Lo que han hecho es privatizar fondos públicos para la sanidad privada. O sea, Pero es han menos privatizado la eficiente, sanidad. es menos eficiente porque al Y ser es más menos cara, eficiente. claro, Dedica sueltas más PIB a la sanidad Estados Unidos que no España. Tanto por ciento, muchísimo más, casi el triple. ¿Por qué? Porque allí es toda privada y allí es un negocio. Claro. Y en cambio no tiene la eficacia que tiene aquí. Por eso nosotros lo que hemos de plantear es cómo salimos de esto y las medidas que haremos para afrontar los diversos sectores sin dejar a nadie fuera. Por eso el ministro de Cultura se reúne con los sectores culturales para ver qué medidas se toman para cubrir. Por eso el gobierno plantea la renta mínima para la gente más desprotegida, casi 1 millón de familias. Por eso nosotros estamos planteando ayudar al gobierno de Sanidad a tomar medidas económicas para hacer frente a las dificultades que se están teniendo. Las residencias en Cataluña fundamentalmente son privadas, en manos de empresas privadas. Algunas se saben quiénes son los propietarios y otras se pierden en paraísos fiscales. Todo esto hay que mirarlo y trabajarlo y para eso hay que tomar medidas de entrar. Nosotros defendemos lo público. Sí, y a mí me preocupaba lo que te decía antes de la última milla, ¿no? Esa memoria volátil que acostumbramos a tener, nos acordamos siempre lo del último mes, pero no hace un año. Y claro, ¿tú piensas que cuando pase todo esto tendremos esa memoria volátil y hará que no nos acordemos que también en parte por los recortes en sanidad que se han producido, especialmente en determinadas comunidades autónomas, nos encontramos donde nos encontramos? Porque creo que una de las lecciones que deberíamos aprender en esta emergencia sanitaria es que la salud no es todo, es lo primero. Sin salud, lo demás no tiene sentido, ¿no? Y entonces, para poder vivir dignamente y para poder vivir con una salud que te haga disfrutar de las pequeñas y de las grandes cosas de la vida, es imprescindible contar con esa sanidad pública potente. Es verdad, es una lástima que aquí no podamos compartirlo, pero estos días ha ido corriendo un diagrama de las camas de hospitales, de los puntos de atención en hospitales por comunidad autónoma y claro, la campeona, pero por abajo es Cataluña, que es lo que decías, hablabas antes de las mutuas, la campeona por abajo es Cataluña. Y en parte porque hay que recordar que hubo un conseller que era el jefe de la patronal privada en Cataluña, el señor Bui, este fue el jefe de la patronal privada. Entonces, claro,
de aquellos lodos, estos barros, o de aquellos barros, estos lodos, que nunca me sé cómo se dice el refrán exactamente, pero desgraciadamente la De realidad aquellos es polvos. de aquellos polvos, pues son polvos, pues aquellos polvos. Tú te lo sabes bien. Y a eso me refiero, ¿no? Claro, a veces la memoria es un poco así y ahora sacan mucho pecho, hablan de confinamiento, saca el gurú experto en temas epidemiológicos, pero en cambio hay que recordar que nosotros en este momento estamos donde estamos porque llevamos 10 años nefastos de no hacer políticas y de privatizar en Cataluña. Y claro, han privatizado lo más evidente o lo más necesario, que es la sanidad. Entonces, yo espero que esa memoria volátil que a veces tenemos, en este caso, nos dure un poquito más, porque cuando salgamos de esta, creo que a mucha gente le ha quedado claro que esto no puede quedar en aplausos a las 8 de la tarde, que son maravillosos y se los merecen esos y muchísimos más, pero aparte de los aplausos, lo que necesitamos es invertir y blindar la sanidad pública. No, es que además es muy curioso que los tachan de héroes, pero no tendrán ningún problema en precarizar sus puestos de trabajo. La derecha en esto no tiene ningún complejo. Dice, sí, son unos grandes héroes, se hacen las fotos con ellos, pero después cuando vas a discutir las condiciones de trabajo, ellos a la privada, que es donde se precarizan los puestos de trabajo, donde van a discutir los sueldos, no se van a plantear, dice, estas subidas que se están haciendo desde el gobierno a los sueldos y la recuperación al salario mínimo, por ejemplo, se oponen a los aumentos del salario mínimo, sí, que son precisamente estos sectores los que están haciendo frente a la pandemia, la gente que está en el en los centros comerciales vendiendo. Son gente que está afectada por salario mínimo, la gente que está haciendo la limpieza, los sectores más humildes de la sociedad son los que están en la primera línea del combate, son los que han sido precarizados y a los que este gobierno progresista ha intentado mejorar las condiciones de vida, y la derecha son los que no tienen ningún escrúpulo, no lo tuvieron antes, no lo tendrán ahora simplemente se callan y no lo tendrán después. Si la batalla nos viene cuando acabe el confinamiento, donde la ofensiva de la derecha, como siempre, con la excusa de la crisis, se van a negar a lo que este gobierno quiere hacer, que es ayudar. Que ya sabemos que eso es un riesgo, que la economía va a sufrir, que vamos a tener dificultades porque tenemos un país muy endeudado por las políticas de la derecha de bajar los impuestos. Esa derecha que se niega a que se paguen impuestos en este país. Si en Madrid, en vez de haber bajado los impuestos a las empresas y eliminar el impuesto de sucesiones, como hizo aquí Artur Mas en Cataluña, que eran recursos que nos hubiesen permitido tener una sanidad en mejores condiciones. Si es que es lo mismo, ellos dicen, hay que dedicar más recursos a proteger a la gente, hay que bajar los impuestos. Bueno, pero ellos les engaña, porque al final lo que dice es, oiga, es más dinero disponible en tu bolsillo. ¿Quién no va a aplaudir eso? Si no lo explicas bien, ¿quién no va a aplaudir eso? Más dinero tú disponible en tu bolsillo y los impuestos al final van a la hucha común. Pero claro, es que la hucha común nos paga cosas que si no, no nos podemos pagar, porque si no, mira como en Estados Unidos, ¿quién se puede permitir pagarse la sanidad y quién no se la puede pagar? Por tanto, esa hucha común es una hucha sagrada, que nos permite tener cosas que de otra manera la gente más débil y más vulnerable no la podría tener. Por cierto, nos quedan 3 minutos para salir al balcón. Aplaudir. Pues acabamos en 2, ¿no? Acabamos en 2. Me dejas con algo positivo y si quieres cierras. Acabas tú. Yo he empezado, no. Acabas tú. Bueno, no, yo simplemente, claro, como hemos hablado también de recortes, de emergencias y todo esto, yo creo que cosas positivas. Tenemos un montón de gente guay ahí fuera que está haciendo voluntariado por los demás y que lo hace además, pues eso, de manera gratuita. Y hoy te explicaré que he conocido bueno, hoy no la he conocido, me envió hace unos días una cajera de aquí del Mercadona que tenemos delante del Pont d'Esplugas, que, bueno, pues había tenido un familiar que había pasado, había estado tocada, un compañero que tal y pascual con todo esto, y que habían hecho una colecta. 45 trabajadores, los que menos tienen, por eso lo digo, los que menos tienen son siempre los que más apechugan, y habían hecho una colecta y se han ido esta mañana a llevar, aparte de material de protección al Broggi, también han llevado croissants y magdalenas y los dibujos de sus niños que le han hecho a los sanitarios. Lo digo porque con esas cosas bonitas tenemos que cerrar hoy, con algo bonito por parte de esa gente que a veces son la más vulnerable o la que menos tiene o la que tiene un trabajo de cajera o de cajero o de repartidor en el Mercadona, pero que en cambio están dispuestos, cuando pasa una cosa así, a ayudar a quien más lo necesita. De manera que con una historia bonita, ¿no? ¿Acabamos, Pepe? Sí, y con un abrazo para todos. Y vamos a aplaudir. Sí, me alegra ver esa cara de salud. Cuídate tú, cuida de los tuyos. Pues he perdido peso, porque esto lo que yo hace no paro es de que hacer deporte, cada día hagas me doy un machaceo. Yo mucho no. Yo no soy de deporte, pero sí de hacer una vida un poquito más ordenada. Pues muy bien. Bueno, me alegro verte, aunque sea con pantallica. La próxima te daré un súper abrazo y a todas las personas que nos han seguido. Pero no aprietes mucho, que ya sabes que tú eres muy fuerte.
Soy resistente, no fuerte. Fuerte, fuerte. Muy bien. Un Pues abrazo nada, y un saludo a todos. besazos a todos. Cuidaos, chiquetes, que os he visto que no paráis. Hay que subirlo, ¿no? ¿Y cómo se sube? Seguro que es diferente, ¿no? ¿Lo quieres hacer tú? Lo haces tú, ¿no? Porque